a la 8ª sesión, clase magistral de didáctica de la expresión plástica y visual. Hoy vamos a profundizar en los contenidos que trabajamos en la anterior sesión magistral, en la que hablábamos del lenguaje gráfico plástico y cuál era su utilización vinculada a la materia y vinculada, por supuesto, a vuestra tarea docente. Y la posibilidad y la conclusión a la que llegamos es que se podría hacer una lectura y una interpretación, una decodificación, un análisis de esas imágenes y de esos dibujos en base a un esquema que hablábamos que es el esquema del abecedario gráfico. Vamos a trabajar hoy a profundizar en algo que iniciamos, que serían las etapas de desarrollo gráfico. Es muy interesante el conocer no solo cómo dibujan, sino cómo hacen la estructura, cómo distribuyen en el papel esos dibujos y esos grafismos los niños. Por lo tanto, vamos a hablar en esta sesión de las etapas de desarrollo creativo. Bien, fundamental en el dibujo de los niños, ellos simplifican mucho en la realización de sus propios dibujos, es decir, un adulto intenta realizar y dibujar las imágenes muy parecidas a la realidad. Ellos simplifican en sus líneas y utilizan sobre todo los recursos dependiendo de la edad de desarrollo creativo en la que están para poder representar el esquema mental que quieren. En este caso, y en todos los casos que vamos a ir viendo en el desarrollo de la materia, es muy interesante el ver cómo ellos dibujan las acciones. Es decir, las acciones es de lanzar una pelota, de caerse al suelo, de abrir o destapar una botella, de levantar su jersey o quitarse la ropa, que para nosotros podría asumir a nuestra representación una dificultad grande porque estamos intentando traducir en esa acción, en ese tiempo, a la imagen, y nos parece que solo se podría hacer si contásemos la historia por partes, por clips, y ellos lo simplifican, es decir, la acción de caerse un diente, como es en este caso, pueden saber que no tenemos, como puede parecer aquí, 40, 50, 60, 80 dientes, pero ellos lo dibujan así, porque es su forma de, exagerando la base gráfica, pueden llegar a simplificar la acción de caerse el diente, es decir, exageran su boca, la cantidad de dientes, y con esa pequeña línea geométrica, que es el cuadrado del diente que se sale de la línea regular que tienen los demás dientes, estamos enterados todos perfectamente en la lectura de que es la acción de quitarse un diente. Bien, evidentemente está muy vinculado también a la etapa. Vemos que la lengua tiene un abatimiento gráfico, quiere decir que la ha cortado de su parte de atrás y la ha puesto de perfil para que podamos verla. Sería muy difícil dibujar para ellos en la edad en la que estaría el niño que realiza este dibujo, que es una etapa esquemática inicial, pues representar la lengua de frente con su profundidad. Por lo tanto, como no tiene adquirido esa aplicación que comentábamos en la sesión anterior de la línea con relación a la profundidad y al espacio, a la perspectiva, pues lo que hace es utilizarla de forma más simple. Cortamos nuestro dibujo, lo inclinamos y así podemos ver la lengua, bien, en la boca. Lo mismo va a ocurrir con los dibujos en los que los pies pasan a ser pies egipcios porque los ponen de perfil para que podamos verlos. Eso es lo que ocurre en la etapa generalmente esquemática. Pero vamos a iniciar esta investigación, este viaje sobre todas esas etapas de desarrollo gráfico. Y sobre todo vamos a profundizar en la que está vinculada a nuestro desarrollo docente, que sería la etapa del garabato y preesquemática, y sería la vinculada a la etapa de educación infantil, sería vinculada al ejercicio de la materia de expresión plástica en educación infantil. Por lo tanto, un garabato, ¿qué puede ser? Un garabato es el resultado de un ejercicio motórico vinculado a un material gráfico, un material plástico, pero está muy vinculado a ese desarrollo psicomotor y a, por supuesto, lo que os pongo aquí, a la psicomotricidad fina o gruesa del niño. Por lo tanto, un garabato puede llegar a ser y puede tener contenido. Las primeras líneas, por supuesto, son surcos, son líneas, son huellas, pero para cualquier niño, para cualquier edad, pueden tener contenido, y eso lo vamos a ver y a profundizar. Un garabato, como es en este caso, puede ser una obra que está colgada en un museo muy importante, una obra, por ejemplo, de Antonio Saura, que es
similar a lo que puede realizar un niño en la etapa preesquemática, un garabato en el que parece que puede ser una figura humana, un animal y diferentes objetos. Si analizamos en base a lo que veíamos en la sesión anterior con el abecedario gráfico, tendríamos líneas que estarían muy vinculadas a los primeros garabatos que realizan los niños. Teníamos líneas verticales, horizontales, líneas que parecen no tener contenido, líneas errantes debajo, pero unidas, y al igual que los ovillos de líneas, vamos a tener un dibujo, y ese dibujo parece que es una figura humana. Los adultos, los artistas, también realizan garabatos. Los artistas comunican a través de su obra, los niños comunican a través de su obra. El garabato puede y tiene contenido. Un garabato es una obra artística, un garabato es el resumen de una comunicación no oral, en este caso gráfica. Un garabato es fuerza, es dinamismo, un garabato son líneas o agrupación de líneas para comunicar algo. Por lo tanto, este garabato, dotado de contenido para el niño o bajo nuestra interpretación, puede tener una lectura, una interpretación. En este caso, nosotros, visualizando la obra, vamos a desordenar en unidades gráficas, vamos a extraer las unidades gráficas con las que está realizado, y serían líneas, curvas, líneas circulares, garabatos circulares de diferentes colores para nosotros, la lectura. Vamos a profundizar de manera más clara en la evolución del garabato, porque los garabatos no son iguales en todas las etapas. Es decir, el niño empieza a dibujar con meses, empieza a tener pequeñas referencias de esas líneas en la papilla, en las pequeñas huellas que deja con diferentes objetos más sólidos, en lo que son la utilización y el comienzo a utilizar materiales gráficos, como pueden ser ceras, como pueden ser lápices, o puede ser cualquier objeto de la casa que no sea un material plástico, pero sí que deje surco o huella. Esas primeras representaciones van a ser los primeros garabatos, pero ese garabato tiene una evolución muy extensa en tiempo, corta en tiempo, pero muy extensa, diferentes tipos de garabato. Vamos a trabajar sobre ellos. Profundizaremos también, por supuesto, en las sesiones. El inicio de los primeros garabatos sería un garabato descontrolado, un garabato que no tiene control motórico, que simplemente es surco, huella, huella al azar, línea que se queda y sin fuerza, porque normalmente no dominan el material, no tienen fuerza en las manos, no controlan ese movimiento y, por supuesto, es descontrolado. Muchas veces sale del papel y más o menos los garabatos suelen ser entre los 10 meses, 11 meses y el año aproximadamente, que sería donde empiezan a vincularse también con los materiales gráfico-plásticos y con los soportes de papel y con estos materiales. Pasamos a un, no rápido en tiempo, pero sí que en un espacio de 4 meses, 3 meses, a un garabato barrido, un garabato en el que ya está más vinculado a un cierto control motórico y a un dominio, por supuesto, de la sujeción del material. Ese garabato normalmente sigue la línea del brazo, por lo tanto sería un garabato de izquierda a derecha o de derecha a izquierda hacia abajo, independientemente, porque sabéis que no hay diestro o zurdo, normalmente hay dos extremidades, dos manos que cogen las pinturas independientemente al azar. Entonces el garabato puede ser barrido, pero en esas dos direcciones. Es un garabato que puede tener control motórico, es decir, el niño ya sabe lo que es un soporte papel, sabe dónde tiene que pintar y conoce el material, por lo tanto, extiende su brazo y su movimiento y es un garabato barrido. Tiene cierto control, pero no siempre. Mueve el brazo de hombro a codo. Este movimiento le lleva a hacer un garabato más controlado, no tan descontrolado como era el que se ejerce solo con la muñeca y sin control motórico del brazo y del hombro. Es un movimiento de vaivén, y ese sería el barrido. Puede ir hacia la derecha, puede ir hacia abajo, a veces mueven el papel, por lo tanto la lectura que nosotros podríamos hacer, la interpretación de ese dibujo, cambiaría dependiendo de la dirección. Nosotros vamos a ver líneas con cierto control motórico y en forma de barrido. 1 año y 3 meses aproximadamente, 1 año y 6 meses. El garabato circular va a pasar a ser un movimiento de grandes círculos.
con control motórico y visual. ¿Qué quiere decir que tiene control visual? Es que las líneas van a estar ubicadas, esos garabatos, donde él quiere, donde el niño quiere. Ese garabato circular, con cierto control motórico, esas pequeñas espirales que va haciendo, van a estar ubicadas donde él quiere. Y por supuesto, si podemos establecer una comunicación con el niño y por supuesto a través del lenguaje oral entenderle, podría decirnos o podríamos saber qué quiere dibujar. No es un garabato, por supuesto, que nosotros podamos leer y podamos identificar con nombre, pero sí que tiene una cierta vinculación ya al tema visual, es decir, son su forma de expresar, pero también puede estar representando un objeto. No lo sabemos, nuestra lectura es garabato, líneas circulares de un solo color. Normalmente en estos tres primeros el garabato suele ser de un solo color, porque tiene la necesidad de tener otro soporte limpio, otro soporte blanco, y normalmente no cambian, sino que cambian de papel, pero a veces puede ocurrir que dibujen sobre el mismo soporte en otro periodo de tiempo, en otro momento de tiempo. Un garabato circular puede controlado puede realizarse a partir de los año y 9 meses, 2 años. El garabato controlado motor y visualmente, fijaros que estamos haciendo un avance prácticamente de un año y la cantidad de garabatos por los que hemos transcurrido. Vamos a ver un garabato control motórico y visualmente. Vamos a ver esos pequeños inicios de los pequeños esquemas que van a ser garabatos porque todavía no adquieren la forma regular o forma más irregular controlada, sino que van a ser pequeños esquemas, formas que el niño parece querer realizar con barridos que ocupan un espacio determinado, pequeñas cajitas o pequeñas líneas que van formándose con espacio dentro. Ese sería el garabato controlado motor y visualmente, más o menos aproximadamente a los 3 años o a los 2 años y casi llegando a los 3 años cuando empieza esa etapa preesquemática. Y a medida que también el niño está vinculado a otros niños mayores o en la familia hay otros niños mayores, esa etapa de desarrollo creativo se va avanzando en años, es decir, podría ser incluso a los 2 años y medio cuando iniciara esos garabatos controlados motor y visualmente, porque tiene referencia y copia. Si no, sería parte de su autoaprendizaje y desarrollo vinculado a su evolución física. Por lo tanto, sería una trayectoria normal el que estuviera a los 2 años y medio, 3, realizando este tipo de preesquemas. Pasamos al garabato con nombre. ¿Qué quiere decir garabato con nombre? Cuando hacemos la lectura y la decodificación, podemos vincular a imágenes de su entorno o vincular a objetos esos garabatos, es decir, podemos darle nombre a esos elementos. Estamos en una etapa preesquemática ya con carácter casi simbólico que luego veremos o profundizaremos. Hay una presimbolización, una pequeña realización de objetos a través de esas líneas esquemáticas. Y vinculado a la educación infantil, entraríamos también en la etapa preesquemática, una etapa en la que ya el niño empieza a aparecer la representación de la figura humana de una forma más reconocible y hay una simbolización de esos esquemas, o bien de la figura humana, o bien de los animales, o bien de los objetos o elementos que hay en su entorno. Tienen la idea, construyen en la mente ese esquema gráfico y lo pasan a través del papel con los materiales que tienen. Se suelen reconocer las figuras y surge lo que vamos a profundizar en la siguiente sesión presencial, la simbolización. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de estos dibujos. Tenemos aquí un dibujo de un niño de 2 años y 6 meses en lo que, como hablábamos, hay garabatos barridos, pero pequeños garabatos en los que levanta la mano y hace otro garabato. Estamos hablando de un control motórico y visualmente, es decir, lo dibuja donde quiere e intenta representar objetos o pequeños esquemas, lo cual quiere decir que incluso puede estar intentando realizar la figura humana con esos pequeños esquemas. Esa acumulación de garabatos tiene una cierta vinculación con la presimbolización, es decir, preesquemático. Aquí tendríamos un dibujo también de 2 años y 10 meses en lo que aunque hay garabatos circulares, parece que tienen una intencionalidad, parece que son garabatos en los que buscan el dominio del espacio, buscan cerrar lo que ha dibujado en pequeños esquemas de color y pequeñas líneas, que son lo que sería la etapa preesquemática, es decir, pequeños esquemas en los que configura su propio dibujo. Si sumamos garabatos, no es un garabato circular como hemos visto al principio, sino que sumamos esos garabatos y esas líneas, vamos a tener
el lenguaje gráfico, vamos a poder leer esas obras y esa lectura nos va a dar bastante información de todos los dibujos de los niños. Sumamos esos garabatos, tendremos un gato. Eso sería el resumen del lenguaje gráfico y lo que profundizaremos además en las siguientes sesiones. Muchas gracias y hasta la próxima clase magistral. Cuando las esperanzas del campesino